Pues muchísimas gracias por tu presentación. Antes de comenzar también mi agradecimiento pues, a vuestro párroco, don José Antonio Sánchez Herrera, pues un saludo al padre Adrián, al padre Luis, que servís a esta parroquia, gran parroquia de la Encarnación, a toda la agrupación de cofradías, su presidente, a las hermandades, a los fieles, bueno, pues que queréis compartir este ratito en el que, bueno, pues que yo sencillamente puedo un poco sugerir para vivir momentos dentro de la Cuaresma. Agradecimiento a las personas, a los amigos que conozco que también os habéis desplazado de Elviria, de La Chapa y de Ojé, que también estáis aquí esta tarde acompañándonos. Nuestra alma y nuestra vida tiene sed de Dios. Y la sed de Dios acompaña a todos y a cada uno de los seres humanos durante su existencia. Ya lo decía San Agustín en algún momento: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Sin embargo, la cultura, la sociedad actual, caracterizada por una mentalidad secularizada, dificultan el cultivo de la espiritualidad y de todo lo que lleva al encuentro con Dios. Nuestro ritmo de vida, marcado por el activismo, la competitividad a veces, el consumismo, somos conscientes de que nos genera vacío, estrés, angustia, frustración y múltiples inquietudes que no logran aliviar los medios que el mundo ofrece para alcanzar la felicidad. Por eso sentimos en esta Cuaresma, en este año, en medio de esta pandemia, necesidad del encuentro con el Señor. La Cuaresma es un camino que nos conduce hasta Dios Padre, que sale a nuestro encuentro. Y este encuentro solo es posible si se unen dos voluntades: la voluntad de Dios, que desciende hacia nosotros porque Él lo permite, y nuestra propia voluntad porque queremos encontrarnos con Él. Por eso el tiempo de Cuaresma decimos que es un tiempo propicio para la conversión, para enderezar la vida, para preparar ese encuentro con Jesús resucitado. El cristiano camina hacia la Pascua de Resurrección. Aunque vivamos el tiempo de Cuaresma, un tiempo de reflexión, un tiempo que nos da la oportunidad de analizar nuestra vida, nos encaminamos hacia ese Dios de la vida, hacia ese Dios resucitado. Y para no desfallecer en este camino de la Cuaresma, hemos visto en el miércoles de ceniza que nos ayudaban 3 acciones: por un lado la oración, por otro lado el ayuno y la abstinencia, y por otro lado la limosna. Y yo, en estos días sencillos, en este encuentro que tengo con vosotros, pues me voy a dedicar un poco a meditar, al menos desde mi experiencia, la primera actitud, la oración, a la que vamos a dedicar estas 3 meditaciones en estas primeras semanas de la Cuaresma. Una oración que nos lleva a ese ansia de Dios, a ese encuentro de Dios, a esa plenitud con el Señor. La oración sabemos que nos ayuda a intensificar el trato y la amistad con Dios como fuente de todo bien, y un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan importante en este tiempo de la Cuaresma. Más que un deber, nos muestra la necesidad de corresponder al amor de Dios que en todo momento nos sostiene. Nosotros rezamos con la conciencia de ser amados, de sentirnos amados. Por eso la oración puede asumir formas distintas, pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que atraviese nuestro corazón, que llegue dentro de nuestro ser hasta llegar a tocar a veces esa parte dura, fría de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más a Él y a su propia voluntad. Por eso
acudimos a Dios esta tarde pidiendo fuerzas para realizar en nosotros la reforma que necesitamos para cambiar radicalmente nuestra forma de ser. Para ello voy a proclamar el Evangelio de San Lucas, aquel momento del encuentro con el Señor y sus amigos. Y nos dice el evangelista que en aquel tiempo entró Jesús en una aldea, una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra, y Marta en cambio andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Y respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, y sola una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitará. Escoger la mejor parte, el lugar de la oración. Hoy nuestro corazón, nuestro interior, nuestra vida, lo vamos a llamar Betania. Betania sabemos que es la casa del amigo, y por eso nuestro corazón es la casa donde queremos hospedar a ese amigo, que es Jesús. Esa comunidad, esa familia formada por Marta, María y Lázaro, aparece como el refugio amistoso de Jesús. Lo mismo que Él quiere también refugiarse en nuestro corazón. Betania, la casa de los amigos, el lugar del descanso, el lugar del recreo del Señor. Por eso necesitamos que el Señor también descanse dentro de nosotros para comunicarnos con Él. El Evangelio de Lucas recoge diversos momentos de la vida del Señor en Betania. En aquella casa cada uno podía ser quien era, sin disimulo ni afectación, porque eran hermanos, amigos del Señor. Por eso nosotros, que queremos hospedar también al Señor en nuestro corazón y en nuestra vida, hoy andamos sin disimulo. El Señor quiere entrar dentro de nosotros, Él se quiere hospedar, y Él también conoce nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros aciertos, pero también conoce nuestra fragilidad humana. Por tanto, Marta anda muy afanada con los muchos servicios y le pregunta al Señor: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Y el Señor le dice: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada. Ella ha escogido la mejor parte. Dos contrastes entre las dos mujeres. María, que aparece en situación de cierta inferioridad respecto a Marta, porque es su hermana, está sentada a los pies del Señor. Marta es la dueña de la casa, la que ofrece la hospitalidad. María, la que escucha a Jesús, y lo que indica una actividad que también es recíproca. Ella escucha al Señor, el Señor la escucha a ella. Comunicación entre palabra y escucha. En cuanto a sus acciones, Marta está distraída, nos dice el evangelista, absorbida por las múltiples necesidades del servicio, como nosotros podemos estar, no esta tarde, sino a lo largo de nuestra vida, mientras que María está en la postura de reposo, atenta a la única palabra del Señor. Marta protesta, igual que nosotros a veces protestamos, y vuelve a afirmar sutilmente su superioridad sobre María. Dile a mi hermana, y trata de cambiar la manera de relacionarse con el Señor, pretendiendo que sea Él quien se ponga a su lado y le dé la razón. En la respuesta del Señor a Marta hay un tono de reproche. Estás inquieta y nerviosa. La ansiedad, la preocupación impiden escuchar al Señor. La ansiedad y la preocupación
impiden el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios en nuestro interior. El Señor no califica su actitud como servicio, sino como la dispersión de muchas cosas, y lo múltiple se opone a lo único. Solamente una cosa es necesaria: escuchar la palabra de Jesús. Él defiende a María, señala su derecho a elegir y a mantener el objeto de su elección: oír al Señor. Oír al Señor, que significa escoger la mejor parte. Todos somos Marta y María. El relato del Evangelio nos responde a una pregunta esencial sobre la oración: ¿cuándo orar si me comen las preocupaciones y los quehaceres? Porque nos excusamos cotidianamente: no tengo tiempo, se me olvidó, no le dediqué un minuto al Señor, se me pasó. La cena de Betania te está reflejando a ti, Marta y María. Todos nos sentimos con frecuencia ansiosos, agobiados, dispersos, tentados de hacer de la eficacia nuestra principal preocupación. Quizás también hayamos hecho en algún momento la experiencia del sosiego, de la serenidad, del unificar, el ordenar nuestras prioridades y vivir centrado en lo esencial. Pero esa es la lección que María nos da en Betania: elegir la mejor parte, saborear la palabra, que lo más hondo de nosotros mismos se convierte en una fuente de asombro y de gozo y nos reenvía a un servicio más generoso y más libre. Por tanto, Betania es una invitación al sosiego. La oración, el escuchar al Señor, fluye de la amistad con Él, y a la vez la alimentamos. La definición más sencilla, a la vez que profunda, sobre la oración nos la puede dar Santa Teresa de Jesús, y la hemos escuchado más de una vez: tratar de amistad estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Dios te ama, con tu fragilidad, con tu miseria, con tus pecados, pero tiene que tener mucho más peso el sentir el amor de Dios en tu vida. Por eso Él te quiere escuchar a ti en este tiempo de Cuaresma, y por eso tú estás llamado a ese encuentro, a cultivar la amistad, a encontrarte con Él. Eso nos remite a esa profunda experiencia de la amistad, porque Él nunca falta a la cita. Pero para esa oración, para ese encuentro con el Señor, para cultivar esa amistad, es necesario una mesa. María estaba a los pies del Señor, y nosotros también necesitamos estar a los pies del Señor, a la escucha de su palabra. Una mesa que es necesario que tenga 4 patas bien fijadas en el suelo para poder apoyar nuestra conversación con el amigo. Las patas de la mesa son muy simples: el tiempo, el silencio, la soledad y la pobreza. Para escuchar al Señor, el tiempo y su valor. Nuestra sociedad vive cada día más neurotizada por el tiempo. No tengo tiempo se ha convertido en la expresión popular de un estilo de vida que vive bajo el signo de la neurosis y se deja llevar por el torbellino de la preocupación y de la angustia. Pero si consiguiéramos el día de 48 horas, ¿se apagarían estas inquietudes o llenaríamos las horas de preocupaciones? No es la falta de tiempo lo que nos asedia y nos inquieta, sino la percepción del hecho de que percibimos que el tiempo se nos escapa. El tiempo que pasa resuena en nosotros como una continua revelación de nuestra condición de ser limitado y encaminado sin escape a la muerte. Y en el fondo a esto es lo que se le tiene miedo y buscamos defendernos por todos los medios. Por eso huimos del tiempo. No quiero que el tiempo se acabe, queriéndolo exprimir con el activismo o anestesiándolo con las desganas. Sin embargo, el tiempo se nos ha dado para que estemos en una actitud de vigilancia,
esperando al Señor. Vigilar es velar, permanecer alerta, mantenerse despierto, esperar con amor a alguien, cuidar con todo empeño a algo muy preciado y precioso. Si aprendo a cultivar la espera en la perspectiva del Señor que viene, el tiempo se alarga, se recompone en la paz, asume cualidades y perspectivas nuevas. Por tanto, el tiempo es la riqueza del pobre que puede entregar su tesoro a la persona amada. Ofrecemos el tiempo al Señor, ofrecemos nuestro tiempo a los demás. Damos nuestro tiempo a quien amamos. Si vivimos nuestro tiempo ante Dios, encontraremos tiempo para Él, para conversar con el amigo. Si no encontramos tiempo para Dios, hay que cuestionar nuestro amor por Él. Por eso, Señor, que intente buscar el tiempo para encontrarme contigo. La segunda pata de esa mesa, de esa amistad, de esa conversación, de esa mesa que hemos puesto para acercarnos al Señor como María, al pie de su presencia, es el silencio. El silencio como antesala de la palabra. Estamos entablando a entablar conversación con el Señor, pero para hablar es necesario aprender a escuchar. Escuchamos al Señor, porque a veces decimos que rezamos, hablamos, suplicamos, pedimos, pero hemos aprendido a escuchar. En el tiempo de la historia, Dios nos habla en su palabra, Dios nos habla en los acontecimientos de la vida, Dios nos habla a través de los hermanos, Dios nos habla en la belleza de la creación, pero nosotros hemos sabido escuchar al Señor en su palabra, en los hermanos, en las circunstancias que estamos viviendo personalmente, socialmente, mundialmente. Sabemos escuchar al Señor en aquello que nos rodea, en la belleza y en la hermosura infinita. Dios habla. Lo que pasa es que nosotros a veces no escuchamos porque continuamente estamos hablándole. Para escuchar se requiere silencio. Y hoy es verdad, así lo analizamos, que el silencio nos aterra. No lo soportamos porque el silencio nos habla de nosotros mismos y no queremos parar a ver nuestra vida. En el silencio se siembra la palabra. En el silencio descubrimos que todo nos habla de la presencia de Dios. Dios gusta del coloquio personal. En el silencio se facilita la escucha de Dios que te habla al corazón. Hacer silencio ante alguien es manifestarle nuestra admiración y nuestro amor. La mística más alta es aquella que no puede pronunciar palabra, solamente lleva a escuchar al Señor. Por eso, sin esa pata del silencio, la mesa de la oración está coja y nos pone inquietos y nos pone nerviosos. La tercera pata de esta mesa que hemos puesto delante del Señor como María para escucharle tiene que ser la soledad. El silencio facilita la experiencia de la soledad sonora, sentirme afectivamente acompañado, pero no dependiendo exclusivamente de nadie. No es una soledad impuesta, es soledad buscada para gozarla. Nos sentimos acompañados por el Señor. Es la soledad de estar solamente con Él. Es la percepción de la infinitud de Dios que lo llena todo de sí. A veces buscamos y después buscamos y nos sentimos vacíos y más vacíos. Dios lo llena todo, lo envuelve todo y provoca que su ausencia, al ser notada, sea signo de su presencia misteriosa. No hay que esperar el lujo de retirarnos a un monasterio para sentir en la soledad la presencia de Dios. Hay que afrontar la cotidianidad desde la soledad creativa, la soledad entre las masas entre las que caminamos. La soledad nos tiene que unir al dolor de la humanidad. Si aprendo a estar solo,
No viviré exigiendo de los demás, pidiendo que se acomoden a mí, sino que me ofreceré sencillamente con mis dones, recibiendo con gratitud lo que me dan. La soledad buscada se hace encuentro en esa soledad sonora que es diálogo con el Maestro. No es estar solo, es una soledad respaldada por el Señor, por una familia que es la Iglesia. Todos somos hijos de un mismo Padre, por tanto, hermanos. Ante esa mesa que hemos puesto para entablar la conversación con el Señor, para entrar en esa oración, nos falta una pata de la mesa, y es la pobreza. No podemos orar si no somos pobres. La pobreza cristiana es una dimensión esencial de la vida para poder acceder al encuentro con el Señor, pero a veces se ha limitado en exceso este contexto. ¿Qué es ser pobre? El pobre es aquel que reconoce sus limitaciones sin culpar al otro y acepta sus propias limitaciones. Es más difícil aceptarse que reconocerse. El pobre es humilde, el pobre supera la disolución de tener que comenzar siempre de nuevo, decirme equivocado, pido perdón y sigo avanzando. El pobre acoge a los otros como hermanos en la pobreza. Por tanto, con el tiempo, con el silencio, con la soledad, con la pobreza, podremos sentarnos a la mesa con el Maestro y entablar la conversación, restablecer el clima de Betania para escoger la mejor parte y orar, porque orar, ya decimos antes, que es tratar de amistad, estando a solas con quien sabemos que nos ama. Tenemos la necesidad de hospedar al Señor en nuestra vida. Por eso, cualquier personaje del Evangelio que quiera hospedar al Señor en su casa tiene que ser modelo y ejemplo para nosotros. Os voy a relatar sencillamente otro perícope del Evangelio de San Lucas, esa experiencia que tuvo un personaje con ansia de encontrarse con el Señor, con ansia de cultivar la amistad, y el Señor accedió a su amistad y le dijo: tengo que hospedarme en tu casa. Entró Jesús en Jericó, atravesó la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo trataba de ver quién era Jesús, pero no lograba a causa del gentío porque era pequeño de estatura. Y corriendo más adelante se subió a un sicómoro para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar al sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Entrar en la casa de un pecador, hospedar al Señor dentro de nosotros. Es la historia, el Evangelio, del encuentro de dos hombres que se buscan a través de una muchedumbre que los separa. Zaqueo quería ver al Señor, quería entablar la amistad con Él. El Señor quería entrar en comunión con Zaqueo. Por tanto, vemos que Zaqueo no puede ver al Señor por su baja estatura. No es pura curiosidad la que le hace sentir el ridículo ante sus conciudadanos subiéndose a un árbol, siendo rico y teniendo autoridad. Zaqueo quiere ver, Zaqueo quiere hablar, Zaqueo siente la necesidad de encontrarse con el Señor. Zaqueo quiere escuchar al Señor, lo mismo que María se puso al pie del Señor a escuchar porque escogió la mejor parte. Zaqueo también quiere escoger la mejor parte de su vida. Si quiere, tócame mi corazón. Si quieres, puedes limpiarme, le dijo en otra ocasión el leproso. Y Jesús quiere ver a Zaqueo y por eso nos dice el evangelista: levanta los ojos y le mira. Porque al Señor le gusta mirar de frente con estas debilidades. Miró a María, miró a Marta. Marta, anda sin inquieta y nerviosa. Y miró a Zaqueo. El Señor no se fía de las etiquetas que le habían puesto a Zaqueo. La mirada de Jesús atraviesa el corazón y el pecado. Por tanto,
Esta es nuestra historia. A pesar de todo, Jesús sigue creyendo en nosotros. Que la espesura del bosque no nos impida ver y buscar el horizonte. Le ocurría a Zaqueo, pequeño de estatura, con ansia de ver al Señor, y algo nos puede parecer a nosotros. Nos sentimos grandes, pero a veces necesitamos ver al Señor porque somos pequeños de estatura. Damos el esfuerzo mínimo. Sin embargo, el Señor nos dice: hoy quiero hospedarme en tu casa, en la de tu corazón. Hay muchos árboles a los que podemos encaramarnos para ver al Señor. Tenemos la Eucaristía, tenemos el sacramento de la reconciliación, tenemos los momentos de la oración para encontrarnos con el Señor. Que no nos encontremos con ningún muro para buscar, para encontrar, para llegar al Señor. ¿Qué nos aparta del amor de Dios? ¿En qué aspecto tenemos que crecer? Hoy el Señor también te dice a ti: baja, pon los pies en la tierra, que quiero hospedarme en tu casa. Señor, me pides confianza y prefiero mirar atrás antes de soñar con aquello que tú esperas. Señor, deseo el fruto de mi constancia. Era menor, me dejo enredar por los hilos de la pereza, de la tibieza o de la duda. Señor, tú sueñas un futuro bueno para mí, pero quizás esté soñando con otras cosas. Es momento para pedir al Señor en la Cuaresma perdón por la débil cosecha y pedirle que siga sembrando en nuestra vida para que mañana podamos descubrir aquello que brilla por la ausencia. Hoy le pedimos al Señor los frutos de verdad y de amor, de llegar a Él para hospedarlo en nuestra vida, para que dé fruto su palabra de generosidad, de alegría que tanto nos falta, de la fe, de la esperanza, de la confianza, de la verdad. Que el Señor no se canse y no se cansa de entrar en nuestra vida. Hoy, con su ayuda y con nuestro esfuerzo, brotará en todo momento el esplendor, la palabra que hemos escuchado del Señor. Pues sin más, pues mañana, si Dios quiere, pues nos volveremos a encontrar en la mesa de la Eucaristía para escuchar lo que el Señor nos dice, y después, pues si puedo ayudar en una pequeña reflexión, pues aquí está. Gracias por todo.